Y bueno, para hablar también de esta música que se está haciendo ahora en el barrio, hemos querido invitar a Pablo Pérsico. Hola, buenas tardes, Pablo. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Para quien no le conozca, Pablo Pérsico es director, compositor y educador, pero además es que he tenido que imprimir porque ha hecho una cantidad de cosas increíbles, vamos. Director de la Asociación de Integracions, realizó estudios de composición y dirección orquestal, también ha compuesto y dirigido una orquesta sinfónica, ha trabajado en proyectos sociales para numerosas instituciones. Vamos, que tu currículum es para mí impresionante. Yo tengo que decirte que la primera vez que escuché hablar de ti a un niño de 7 años y me pareció muy gracioso. Los niños siempre dicen la verdad. Bueno, lo entonces, que... Habría que preguntar qué le contaron. Hablaron bien. Pero una de las cosas que me ha sorprendido es que eres creador de un método, corrígeme si estoy equivocada, de un método para enseñanza musical. ¿Me puedes decir en qué consiste? Sí, bueno, primero un inciso que es muy interesante cuando uno trabaja con niños, a los niños no le importa el currículum que tenga uno, ¿no? Entonces hay que currárselo cada día trabajando. Entonces eso te mantiene fresco en la creatividad y bueno, una reflexión porque cada año que comienza, no importa lo que uno haya hecho uno, sino siempre mirar hacia adelante con el trabajo con los chicos, porque así te lo hacen saber. Claro, ¿y cómo lo haces tú? Bueno, esta metodología surge, yo soy argentino, ya en Buenos Aires hacia el 2000-2001 comienzo a hacer algunas pruebas piloto de una forma de unir el mundo artístico, inicialmente era clásico, con la enseñanza musical a partir de edades tempranas, con niños desde 3 años, en lo que era la iniciación musical. Y luego ya llegando a Barcelona, todo eso aflora. Intento replicar el modelo de José Antonio Abreu, que es el fundador del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, persona que me ha un poco culpable de toda mi vocación por el tema social. Y yo intentando apasionadamente aplicar su sistema, aquí no pude, me chocaba contra una realidad que no me permitía desarrollar este sistema, trabajando con instrumentos clásicos. Entonces aquí había una diversidad que me encontraba en el aula con niños enorme, niños de todas las edades, de diferentes orígenes. Entonces, claro, cómo poner en común un lenguaje que nos permita trabajar a todos juntos, a veces con un violín, es muy directo y muy fuerte. Entonces, a través de un instrumental de 7 familias de instrumentos, son más de 115 instrumentos que tiene esta metodología, y a través de un sistema de composición con señas que se llama Sound Painting, que ha creado un americano hacia los 70 de Woodstock, Walter Thompson. Creamos música permanentemente, y con estas familias de instrumentos permitimos que los chicos participen en procesos creativos de una manera honesta, de una manera directa y pedagógica. Entonces, al mismo modo que van creando, van aprendiendo la técnica y el lenguaje musical. Este es un poco el rasgo principal de la metodología. Me parece, la verdad, una genialidad. Y tengo entendido que este método lo llevas haciendo desde la Asociación Integracions, ¿no? Y que habéis creado una orquesta que se llama Do de Acord. Y cuéntanos cómo es esta orquesta. ¿Está abierta a todo el mundo? Sí, es la orquesta del Poble Sec, la orquesta infantil y juvenil del Poble Sec, que es Do d'Acords. Es un joc de paraules que es do, como don, de acuerdos, d'acords.
un poco es la línea de trabajo también que nos caracteriza, que es para crear comunitariamente, para hacer una creación hay que encontrar el acuerdo, es un ejercicio de acuerdo permanente entre todos y bueno, así se tituló esta orquesta que bueno, poniéndonos un poco melancólicos, la verdad es que mirando atrás era un sueño. Yo vivía entonces en la calle Cabanas, aquí, y conversaba con mi mujer y decía, pero hay que hacer una orquesta aquí en el barrio, ¿cómo es que no hay una orquesta en el barrio del Poble Sec? Y iba hablando con mucha gente y me decían, sí, lo han intentado muchos. Y yo decía, pero ¿cómo es que lo han intentado? Es que no puede ser, tiene que haber una orquesta aquí en el barrio. Y bueno, efectivamente fue un trabajo muy difícil, muy complejo, de mucho esfuerzo y que implica muchas personas, entidades, agentes. Al principio lo que hemos decidido era hacer un proyecto de gestión comunitaria, es decir, que sea un proyecto en donde participen la mayor cantidad de entidades posible. Entonces hemos convocado a todas las escuelas e institutos públicos del barrio para que a través de sus directores y CAP de estudios nos derivan a los niños. Y aquí, haciendo casa en Albareda, ensayamos todos los miércoles y viernes con el objetivo de hacer conciertos aquí mismo, en Caixa Forum, en el Mercat de las Flors, en Barts, en el Molino, en el Auditorio de Barcelona. Bueno, hemos hecho la verdad que conciertos en la mayoría de las salas de la ciudad y junto con muchísimos artistas y muchísimos conjuntos de música que encuentran, creo, un estímulo en venir a tocar con esta metodología, ¿no? Pues yo la verdad es que tengo que felicitarte porque las referencias que me han llegado son muy buenas. Y de hecho el siguiente vídeo que tenemos preparado es un vídeo de esta orquesta, de la orquesta Do Diacords. De todas formas, no está de más recordar que si alguien está interesado en formar parte de la familia de Do Diacords, ¿cómo lo puede hacer, no? Bueno, en realidad el proyecto es social, tiene un objetivo muy concreto que es integrar y hacer cohesión aquí en el barrio con chicos que tengan necesidades. Digamos que hay características principales de estas necesidades que tienen que ver con mancanzas en cuanto a los estudios, la concentración, bueno, son muchas características y entonces los derivan, las niños que llegan son derivados por las propias entidades que están participando. De hecho, dentro de poco mi hija va a cumplir edad como para entrar en la orquesta y no sé cómo voy a hacer, pero todo voy a encontrar la manera de que toque, ¿no? Me refería a que todo proyecto necesita una colaboración, sea del tipo que sea, ¿no? No solamente como integrantes, sino todos necesitamos un apoyo, aunque sea moral, ¿no? para estos proyectos comunitarios que llevamos adelante en el Poble Sec. No los necesitáis, vais sobraos. ¿En qué sentido? Todos necesitamos un apoyo para este tipo de proyectos. Vosotros dices que os reunís, que ensayáis aquí en el Centro Cívic Albareda, ¿no? Sí, claro, no. El apoyo justamente son las patas del proyecto, que es como decía, aquí funciona el proyecto hace ya más de 10 años y cuando se ha abierto Albareda para nosotros fue una bendición porque inicialmente yo iba con un carrito de compra lleno de instrumentos por todo el barrio. Ahora veía este vídeo y me imaginaba con el carrito y decía, sí, las conozco todas las calles estas. Y bueno, claro que Albareda es una casa importantísima y toda la gente que ha acompañado desde el principio y sigue. Hay un montón de entidades del barrio que han participado y
Este año, por ejemplo, el 9 de junio hacemos en el Mercat de las Flors un concierto con La Piconera, con Sol Picó, y hemos hecho con el Institut del Teatre, con Carles Ibáñez, con Castellars del Poble Sec, es decir, siempre abiertos a aprender y a seguir conociendo este barrio que es chiquito y grande. Pues Ya ves. vamos a seguir. Sí, sí, a mí me encantaría quedarme contigo, que me contaras todos los entresijos de este proyecto, que me parece maravilloso, pero estamos un poco escasos de tiempo. Pero lo que sí que invitamos es a que la gente conozca este proyecto a través de todos los conciertos que dais, que muchos de ellos tengo entendido que son gratuitos y abiertos a todos. Todos gratuitos. Aquí el 24 de enero hacemos un concierto aquí en este mismo salón de actos, con 4 músicos, un grupo de músicos profesionales invitados. Pues muchas gracias, Pablo, por... A vosotros. Vamos a conocer un poco Doda Corts, pero antes yo creo que este chico se merece un aplauso. Qué grande los niños y las niñas del barrio que también toquen, ¿no? Toquear, bailar. Pero no solo los jóvenes, tenemos... No, dice profundamente. Muy buenas, bienvenida a nuestra mesa, Josep. Gracias. Guzmán y Vila. Muy metido en el barrio. Y habéis creado un grupo. Sí, Cuéntanos. hace unos cuantos años, ¿eh? Pero seguís ahí, cuéntanos. Bueno, Además tiene un nombre muy bonito. grupo y asociación. Y luego te explico los fines de cada cosa. Y Vamos fines a de ver. cada una. El grupo es Soundrinos, sumiadors de sons. Los sonidos son para soñarlos. Y les intentamos dar color y voz. Qué poético, qué bonito. Bueno, no sé. Cuéntanos un poco, ¿quiénes conformáis el grupo? ¿Cómo lo habéis hecho? Te explico casi, bueno, casi empezamos todos empezamos con gospel, porque los coros, primero te digo que no somos un coro, somos un grupo vocal, luego te explicaré la diferencia, pero empezamos con gospel y fuimos, digamos, evolucionando hasta que decidimos formar una asociación, Soundrinos, lógicamente. Empezamos a versionar
porque todos no cantamos canciones, sí cantamos canciones conocidas, pero nuestra versión de Mediterráneo, nuestra versión de muchas cosas, de Born, etc. Ya lo veréis. Y a partir de aquí fuimos evolucionando hasta que hace 3 años, o 2 años y medio, nos lanzamos al proyecto de hacer un espectáculo. Todo desde el punto de vista amateur. No hay nadie preocupado, sí, el director y la coreógrafa que está por aquí. Son los únicos profesionales. Nosotros no sabemos música, no sabíamos bailar, no sabíamos interpretar, pero lo hacemos. Y la idea es doble o triple. Entonces viene el concepto de asociación. ¿Por qué? Primero, aparte de tener un NIF, etcétera, todo lo que conlleva, era útil que nuestro trabajo, pasárnoslo bien, desde el punto de vista individual, no hacemos trabajo grupal, participativo, cuando cantamos el público también participa, todos los, o casi todos los integrantes, antes lo había visto los 4 por aquí, ¿no? Tienen su momento de gloria, siempre es un solista, todos tenemos nuestro momento, nuestro solo, nuestra interpretación, nuestro baile, esto genera grupo, cohesión, porque somos 30, más o menos. Y luego otra cosa que es el fin, o uno de los fines, consideramos, nos han visto a la gente que, bueno, es de calidad, más o menos de calidad, y nos ofrecemos casi gratuitamente, ya te explico, a las entidades que quieren recaudar dinero, porque muchas veces hay que hacer un festival para recaudar, ¿y a quién llevas? Fulanito, es que este cobra, es que llevar este cobra y te puede hacer la mitad de precio, pero o sea, te arriesgas. Nosotros nosotros no cobramos, los músicos que llevamos sí, pero nosotros no cobramos, y aquí hemos hecho muchas interpretaciones, no sé, recaudar dinero en Ludegas para niños de las escuelas en Sudán, en el hospital Valle Brón para la fibromialgia, en el Molino para los gente del barrio, en la sala Bars para la gente de inmigración de Poblesec, etcétera, etcétera. Te explicaría. Esto es nuestro objetivo. Dices que la coreógrafa está por aquí. Sí, me ha parecido ver. Sí, Marina. Sí, 30 personas sin saber bailar ni cantar. Después de esto, mentalmente estás bien. Sí, es una experiencia, supongo, para la coreógrafa también, ¿no? Una experiencia bonita, porque supongo que vivís las dos partes. Sí, porque nosotros nos aprietan y nosotros creo que respondemos. Y bueno, lo importante es pasárnoslo bien nosotros, hacer grupo, no hay envidias, que esto a veces cuando hay, y luego darnos a conocer con la gente, participar, porque luego hay una cosa que estamos hablando de la música, pero me gustaría dar una definición de músico. El músico para mí no es el que toca un instrumento, es el que toca los corazones y utiliza el instrumento para ello. Qué bonito, de verdad. No, es así. Antes decías que te llegó el estómago. Sí. Ese es un músico. Sí. Pero ¿a qué no sabes qué utilizó? Ese es un músico, te llegó. Para mí eso es ser músico. Y bueno, esto es lo que intentamos, llegar al público, que la gente participe, que no sé si lo conseguimos, yo creo que sí. La gente acaba bailando con nosotros, pero bueno, es igual. Pues es lo bonito, ¿no? Lo que dices también, que os habéis juntado a un grupo no profesional, pero sí que creáis algo y vuestra fuerza que os hace equipo, aparte de que cada uno podéis tener vuestro momentito estrella, sí, pero que hacéis conjunto y que de hecho contagiáis, ¿no? Y está abierto todo el mundo, quien quiera venir está abierto, o sea, no es cerrado, es abierto. Pues para ahí, que lo sepáis, que está abierto, que no hace falta ser profesional. No. ¿Dónde os juntáis? Ensayamos, cuando nos empezamos donde vamos, nos acogió la parroquia de Lourdes, de Joan, y nos dejó la sala, o sea, fue algo impresionante. Toma la llave y todos los martes de 7:30 a 9 ensayáis y ya está. Apuesto por el proyecto así y mismo. aquí está. Y a partir de allí, pues... a volar, a danzar, a tirar, y el espectáculo que hemos intentado hacer, jugando un poco, es sobre el mar. Sobre el mar, en catalán, que vol dir dos conceptos, es acerca del mar o encima del mar. Que en català es sobre el mar. Y bueno, ya está. No sé, hay pregunta.
Lo llevamos a ir, casi nos van a echar ya por aquí. Pero antes podíamos ver un poquito, ¿no? Tenemos preparados antes sobre bajo. Sí, pero es que les pedís a la gente y lo que es gratis en es esta que yo vida te veo a son ti los quitar. aplausos. Te veo quitar y poner, y yo quiero ver ese vídeo. Y no sabía si Josep nos podía Está bien, acompañar vídeo, también no sé a qué vídeo verlo es, como súper. representante que ha venido hoy del grupo. Gracias a todos los músicos y músicas que participan en este proyecto musical del Poplasec. Gracias, Josep. Gracias a todo el grupo de Sound Dreamers y adelante con este proyecto. Sí, la canción que habéis visto, Born to Be Wild, de Poplasec, es nacer natural, simple, en Poplasec. Esto, cada vez que actuamos, casi siempre, yo diría que siempre, pero bueno, nos piden un bis y acabamos con esto. Vayamos diciendo, no, este proyecto salió en Poplasec y ¿por qué no repetimos todos los bandos? Nada más. Gracias a vosotros. Gracias. Oye, pues un aplauso para Josep y para Sandrina. Entonces, desde nuestro equipo, el equipo de Radioactivos, la verdad es que les damos muchas gracias por haber venido a este evento tan maravilloso y haber hecho este viaje sonoro con nosotros. Felicitar a la organización. Nos quitamos el sombrero y lo que nos tengamos que quitar. Más allá de eso. Y aparte agradeceros que hayáis contado con nosotros, por supuesto.
y todos juntos podemos disfrutar, ¿no? Había unos acordes por aquí. Sí, final de fiesta apoteósico. Nosotras no nos vamos. Os pedimos, os recomendamos, os sugerimos que nos sigáis radioactivos.org. Hacemos muy buenas cosas, ¿eh? Gracias. Gracias por acompañarnos. A l'equip de Radioactius, Juan Carlos Rodríguez, Isabel Oloriaga, Silvia Bedmar, el equipo de la Bibliomusicineteca, tenemos a Antonio Inglés, Pierluigi Antonetti, Odette Sánchez, a Dani García Baile y después Abril Mondragón. Y tenemos también el equipo, lógicamente, de Alvareda, Carles Monter y muchas gracias, Irene Arquimbau, la directora, por todas las facilidades. Hemos sido un poquito demasiado largos en el tiempo. Aquí había también un vídeo de Tabalés, y porque también la música festiva és música, la música festiva és música, perquè us imagineu els gegants, us imagineu els diables sense música, no podria ser. I cuidado que m'he deixat una persona, Àngels Gómez, de Sondrilles. Moltes gràcies a tots i recordeu que el tercer dimarts ens tornem a trobar, però aquí serà una qüestió d'estrenem un documental sobre les titelles, però això ja és una altra història. Gràcies, visca el Poble Sec, són 150 anys, Radioactius, la ràdio del barri, Bibliomusicineteca, Sound Dreamers, Grallers, Tabalers i Timbalers.